Qué hermoso día. Aquí adentro, por lo menos. Yo creo que yo voy a tener que escuchar varias veces también esta. Quiero empezar a ver si puedo expresar lo que siento. Vieron que dice la palabra que en el último tiempo la ciencia aumentará. Esa ciencia no solamente habla de la ciencia del mundo, que aumenta y mucho. La computación, el transporte, todo aumenta, la ciencia aumenta, la medicina, qué sé yo, todo lo que es ciencia aumenta de una manera muy vertiginosa, muy rápido. Nunca antes en la historia la ciencia aumentó tanto. De repente desde que en el último siglo de no haber auto, a llegar a la luna, a tener autos, ¿me explico? Cuando tuvimos miles de años antes, miles y miles y miles y miles de años de evolución, y de repente cuando aparece el auto ahora ya estamos pensando en autos que vuelan. O sea, me explico que la ciencia aumentó en una proporción desmesurada en relación a tiempos anteriores. De la misma forma la ciencia del cielo va a aumentar sobre sus hijos de una forma que si no estamos teniendo la plataforma de fe de entender que esa ciencia viene sobre nosotros, no la vamos a poder recibir porque no la vamos a querer creer. Porque si hace un tiempo atrás nos decían cosas sobre la ciencia de hoy, creíamos que era ciencia ficción, que no podía existir. De repente a hoy chocarse con esa realidad requiere de nosotros una mente más ágil que pueda captar como real algo que en algún momento parecía una fantasía. Entonces desde lo espiritual vamos a tener que romper las estructuras de nuestra mente para poder contener todo lo que se viene. Porque si no, no lo vamos a poder capturar y vamos a terminar creyendo que eso es una herejía. ¿Qué le pasó a Israel cuando vino Cristo? Cristo era la revelación de todo lo que ellos ya sabían, pero no lo pudieron capturar, no lo pudieron comprender. ¿Por qué? Porque tenían una estructura que no había sido rota todavía. Pero Cristo era la continuidad, Cristo era la verdad, Cristo era... Pero no lo pudieron capturar, porque no puedo capturar una nueva revelación con una estructura envejecida. Ahora, ¿la estructura envejecida es mala? Envejecida sí, la antigua no es mala, porque la antigua fue moderna en algún momento y no tengo que renegar de eso. Tengo que estar simplemente entendiendo, iglesia, entienda, se viene un nivel de revelación sobre las casas proféticas que va a superar la capacidad de comprensión. Entonces estamos hablando, venimos a una escuela, escuchamos hablar de ángeles, de cómo ángeles cayeron, y vos decís, ¿pero de dónde saca este tipo eso? ¿Tantos miles de años de teología y nadie lo había visto? No, claro que nadie lo había visto, porque estaban guardadas, reservadas para un tiempo de madurez. Entonces vos decís que ahora Orihuela lo ve, sí, y nosotros lo vemos. Pero claro, fue un traspaso necesario, porque si no parece que hablamos locura, claro. Pero el Espíritu produce en nosotros que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero para eso tenemos que tener una agilidad en el Espíritu y no agilidad en la carne, porque con la agilidad en la carne no podemos capturar lo espiritual. Se vienen tiempos donde va a ser marcada la diferencia. Voy a empezar por lo que dijo Seba, 3 en 1. ¿Se acuerdan de la canción que dijo somos 4 ahora? Bueno, pero está bien, no, tranquilo, no tengas miedo, no fue una herejía, justamente quiero mostrar eso. Fuimos entrenados en que era una Trinidad. No sé, yo no voy a decir nada para que después esto va a YouTube. Usted saque su conclusión. Yo le voy a leer la palabra, ahora usted interprete la palabra con un nivel de revelación. Porque yo tampoco puedo hacer que usted interprete la revelación como yo la interpreto. Yo le digo la palabra porque dice que, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Ahora, el creer se hace desde el corazón. No puedo yo hacerlos creer, pero yo puedo predicarle y el que quiera creer, cree. Porque la plataforma de la palabra es necesaria. ¿Cómo creerán si alguien no le da la palabra? Yo se las dejo ahí, es la palabra, y usted crea conforme a su nivel de madurez. Y no está mal, está muy bien. Porque si usted quiere creer algo que todavía no está preparado para creer, se va a romper. Entonces usted crea como el Espíritu le mande a usted que crea. Pero la palabra abrazola, ya lo quería convencer. ya le quería meter presión, ¿viste?
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, Él primero nos llamó y después pone en nosotros un conocimiento de Él. Que yo le puedo asegurar que el conocimiento que usted tiene de hoy de Él no es el mismo que tenía hace un tiempo, ¿o no es así? Bueno, tampoco mañana va a ser el mismo que tiene hoy. Mentalidad de cambio. Porque en parte vemos y en parte profetizamos, pero nuestro conocimiento va creciendo. Por medio de las cuales, o sea, por medio de ese conocimiento, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas es algo que todavía no está, pero va a estar. Te prometo que te voy a dar. En algún momento te lo voy a dar, pero mientras tanto es una promesa. Ahora, lo que por mucho tiempo fue promesa, llegará un tiempo de cumplimiento. ¿De qué? ¿Cumplimiento de qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Escuche, escuche. Para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En la versión textual dice consubstanciales con Él, es decir, una misma substancia. Ahora, esa Trinidad se agrandó. Porque si tenemos promesas, es que por el medio, es como que la promesa fuera la posta que me hace avanzar, ¿no? Llego a una promesa por medio de ella, llego a otra promesa por medio de ella, llego a otra promesa, hasta que abrazo la divinidad. Ahora, ¿qué? ¿Yo soy Dios? No sé, usted entiéndalo como quiera. Dice que nosotros somos participantes, vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿qué tiene más sentido? ¿Decirle que yo soy superior a mi hija o que mi hija, si es consubstancial conmigo, tiene mi genética? ¿O acaso uno quiere un hijo inferior a uno? Entonces, ¿por qué Dios sería diferente? ¿Por qué entonces nos diría que Cristo es el primero de muchos hermanos? Que nos está vendiendo un dulce que después no va a ser tan así. Ahora, ¿qué cambia eso en mi mentalidad? Mi nivel de responsabilidad. Porque claro, nosotros siempre nos sentimos hijos de segunda, ¿no? Cristo es un hijo de primera. Y nosotros somos hijos de segunda. ¿Con esa mentalidad llegaremos a ser la estatura del varón perfecto? Ahora, ¿la estatura del varón perfecto es nuestro destino? Sí, lo dice la Biblia. ¿Te das cuenta que no podés? Vos decís, no, pero yo cómo voy a ser como Cristo. Es que ese es el destino, que seas participante de la naturaleza divina. Ahora, con una mentalidad de hijo de segunda, yo no voy a acceder a llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, esto lo hemos visto en otro momento, sí. ¿Por qué no lo hemos predicado? ¿O no lo vimos y lo estamos viendo ahora? Dice la palabra, dice Pablo, que en parte vemos y en parte profetizamos. Dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, veía como niño, pero vendrá un momento en el cual yo me veré a mí mismo, me conoceré como fui conocido. Es decir, nosotros ahora cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos la iglesia, nosotros sacamos conclusiones. Esas conclusiones, según el nivel de madurez que tengamos, pueden ser las de un niño. Pero como nosotros no somos los que gobernamos el plan ni nuestra vida, sino es Él, ¿quién tendrá la más acertada lectura? ¿Yo o Él? Ahora dice, cuando venga lo perfecto, yo conoceré como fui conocido. Es decir, va a venir un tiempo en el que nosotros vamos a vernos a nosotros mismos como fuimos vistos por Él. Ahí está la naturaleza divina. Entonces, cuando yo me veo como me veo yo, no me voy a ver como la naturaleza divina, me voy a ver como un niño inmaduro tratando de sacar conclusiones de por qué me pasa lo que me pasa, por qué no me pasa lo que me gustaría que me pase, por qué les pasa a los otros lo que me gustaría que me pase a mí, por qué. Para un poco. Niño. Somos niños, ¿me entendés? Si pudiésemos elevar nuestro nivel de madurez. Ahora eso tiene un camino y estamos en ese camino. Yo estoy absolutamente convencido. Con Seba hablábamos recién, ¿no? Y yo le decía, uno puede arrepentirse de sus pasos anteriores, pero el arrepentimiento nunca es culpa. El arrepentimiento siempre tiene una mirada en el futuro, no en el pasado. Porque, digo, ¿quién puso la ley en Israel? ¿No fue Dios? Él no fue el que instituyó los sacerdotes, los levitas, y seguían muchos fielmente esto.
Entonces, ¿por qué Juan después viene a predicarle que se arrepientan? El arrepentimiento no tenía que ver con que lo que pasó era malo, si lo que pasó era de Dios. Tenía que ver con que si yo no cambio, no puedo contener lo que viene. El arrepentimiento me marca un futuro, no un pasado. El arrepentimiento no es sensación de culpa por lo que hice o no hice. Es, ¿qué espera de mí para adelante? Es un cambio de dirección en función de lo que viene. Porque yo digo, Seba, vos te podés arrepentir de muchas cosas de tu juventud, que si no te la acordás yo te las recuerdo. No, pero digo, ¿qué hubiera pasado si vos hubiese sido siempre así? Si él hubiese sido siempre así, no, lo que voy a decir es lindo. Claro, ¿te hubieras casado con Lucy? No sé. Lo que yo no sé, lo que yo sí sé, escucha, lo que yo sí sé es que si él no hubiese sido siempre así, no se hubiera juntado nunca conmigo. Eso sí lo sé. ¿Y dónde estaría yo? No sé. Entonces digo, ¿fue todo malo lo que hiciste, Seba? Y no sé, porque vos amabas a Dios en ese momento con un nivel de entendimiento. Pero si vos hubiese sido siempre así, ¿cuántos de los que estamos acá hoy no hubiésemos estado? Entonces digo, pará. Ahora, ¿yo me voy a poner a juzgar tu vida pasada? No, pero tampoco la juzgues vos. Porque en última instancia, aun cuando hay pecado, que uno podría decir, bueno, pero del pecado sí, sí, pero la gracia es tan gracia y tan linda que cuando abundó el pecado, abundó la gracia. O sea, mirá si no hace todo bien él, que aun cuando hubo mucho pecado, yo, que tuve mucho pecado, soy aquel que disfruta más de la gracia. Porque al que mucho se le perdonó, mucho ama. Entonces todo lo que es maldición, cuando viene a Cristo se redime. Aún el pecado. Ahora yo tengo que arrepentirme del pecado, claro, pero el arrepentirme del pecado en función del futuro, no del pasado. El arrepentirme del pecado es no voy a pecar más. No tiene que ver con la culpa de arrepentirme de lo que hice. Lo que hice, lo hice conforme a un nivel de luz. Si yo hubiese sido siempre así, no estaría casado con Carolina. Usted imagine mi vida sin Carolina. Si a Carolina le hablé en un boliche después de un whisky. No es para ser claro que no es para hacer de eso una teología, al contrario. Pero yo lo hice así para que mis hijas no lo hagan así, porque yo estoy seguro que mis hijas no lo van a hacer así. Porque el arrepentimiento viene a futuro, es qué va a pasar con la generación que viene, no qué pasó conmigo. Porque Él siempre estuvo conmigo, porque como yo lo amaba, aun cuando no sabía, y Él me amaba, todas las cosas me ayudaron a bien hasta hoy, aun cuando fueron errores. Pero yo actué con el nivel de madurez que tenía. Entonces yo me arrepiento de mi vida pasada, me arrepiento de los pecados que tuve, pero ¿cuántas cosas en esa vida Dios, porque me amaba, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, por un lado, de mi lado, y por otro, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, equivocaciones, errores, pecados, demonios. Entonces, ¿dónde está el lazo de anclaje de voy bien? En el amor. Si yo lo amo y Él me ama, y te podrás equivocar y lo más probable es que si te medís dentro de un tiempo veas muchos errores que hoy no ves porque hoy para vos son aciertos. O no. O a lo mejor vos lo ves como errores y Dios te dice, no, estaba bien. Vuelvo a repetir, ¿fue un error el sacerdocio levítico? No. ¿Cómo va a ser un error? Pero cuando habla Hebreos del sacerdocio levítico, pobre levita. Ahora, claro, que vivo, el de Hebreo estaba hablando, dice, en otro tiempo le hablaron los profetas y nosotros tuvimos la manifestación misma de Cristo delante nuestro, claro, así cualquiera. Entonces lo que busca Hebreo no es que se sientan culpables por haber estado en el error, no, estuvieron en el acierto, pero ahora despiértense, porque si oyen hoy su voz, no endurezca su corazón para pasar a la jornada que viene, porque la jornada que viene trae consigo un nivel de madurez superior. Entonces hay que tener esa agilidad. Dejar de sacar conclusiones. Pablo me gusta cuando dice, a mí, yo tengo muy poco de ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, porque aún ni yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, en última instancia el que juzga es el Señor. Claro, hay algo interesante, Pablo no tenía mala conciencia. Entonces de eso sí arrepentite hoy. ¿De qué me arrepiento hoy, Pablo? Y si hoy estás haciendo algo que tu conciencia te dice que está mal, te estás condenando, entonces no lo hagas. Pero si vos tenés buena conciencia, tranquilo. Estoy actuando al nivel del entendimiento que tengo. ¿Entendí esto? Lo hice. Listo.
Vas por buen camino. Sí, pero mira al otro. Tranquilo. Tranquilo porque el otro está en otro tiempo. Está haciendo otras cosas. Te sostiene el amor. Dedícate a amar a Dios con todo tu corazón. Y déjate amar por Él. Y eso te va a dar la paz y la tranquilidad de que en este camino de promesas cumplidas para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, vas bien. ¿Por qué voy bien? ¿Por el nivel que tengo? No, porque amás a Dios. Y Él te ama. Ese es tu parámetro de que vas bien. Todo lo demás te lo va a dar a entender Él. Por las buenas, por las malas. Con un consejo, con una prédica, con una prueba. Bueno, yo no sé tampoco por qué vienen esas, porque si no trataría de esquivarlas todas, pero me vienen. O sea que se ve que en algún punto no entendí antes. Y tampoco reniego de eso, porque dice la palabra, tened por sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas. Sabiendo que el fin de la prueba es paciencia, pero la paciencia tiene su obra completa porque nos hace más perfectos. Buenísimo. Yo quiero eso. Ese que estoy predicándoles ahora es el Evangelio de la libertad. Es en serio la libertad. Por eso nos cansamos tanto mentalmente, porque estamos todo el tiempo juzgando lo que no debemos juzgar, evaluando lo que no debemos evaluar, sacando conclusiones de las cosas que no tenemos que sacar conclusiones. ¿Quiénes de acá han hecho el programa? El programa Vivir. Levanten la mano. O conocen, o saben. Muchos menos de los que yo hubiera esperado. Pero todos están entrenados en cognitiva, ¿o no? Más o menos. Sí. Vieron que la cognitiva dice que hay 3 emociones negativas básicas. ¿Cuáles son? A ver. Miedo, tristeza y ira o enojo. Ahora, hay algo con eso que a mí en algún punto, como lo enseñé tanto y lo aprendí tanto, me llevó a pensar que las 3 emociones eran igual de importantes en estar mal, ¿no? Es decir, sabemos que son necesarias, lo hemos enseñado así, que sean negativas no quiere decir que no sean necesarias, solo que cuando en intensidad, Pero no están bien ordenadas. Porque el miedo es la madre, el padre, el tío y el abuelo de todas las demás. Si no están igual, no es lo mismo la ira que el miedo, no es lo mismo la tristeza que el miedo. El miedo es otra cosa. El miedo es el lugar, la instancia donde todo lo que no es de él se origina. Entonces yo quiero poner en relevancia el miedo para que lo podamos derrocar. Quiero que entendamos la dimensión del enemigo, no para decir, ¡uy, qué grandote! No, es muy chiquito y está derrotado. Pero en nuestra mente, como lo hemos disimulado en medio de otras cosas, le hemos prestado poca atención al miedo. Entonces quiero que veamos la dimensión del miedo y que entendamos cómo funcionamos en relación a eso. Entonces el miedo no es como el enojo. El miedo no es como la tristeza. El miedo es otra cosa. Vamos a Hebreos 1, 14 y 15. ¿Estamos atentos? Voy a venir una vez por mes, porque me gustó predicar, pero voy a predicar una vez por mes. Qué lindo estar acá de nuevo. Dice, está hablando de Cristo. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiero que sepas, hay enojo, pero el enojo no tiene un imperio. Hay tristeza, pero la tristeza no tiene un imperio. El miedo sí, por la muerte. Es otra dimensión.
quiero también, para que veas que lo que voy a decir más adelante tiene mucha solidez en muchas partes de la palabra. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también. Y esto es algo que yo ya lo he predicado, pero lo voy a volver a poner como plataforma. El origen de las cosas no está donde nosotros hemos entendido hasta acá que está el origen de las cosas. Eso no se lo olvide más. Nosotros éramos hijos antes de ser carne y sangre. Y en algún momento nos hicieron participar de eso. Entonces, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, él también. Pero nosotros, dice la palabra, fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del... Cristo fue inmolado antes de... Hay un origen. El diseño original es el Edén. No. Despójese de esa idea. El Edén no es el origen de las cosas porque en la restauración de todas las cosas que va a ser la Nueva Jerusalén, allí no va a haber necesidad de sol. Porque Él es la luz. ¿Y por qué va a desaparecer el sol? Porque el sol no es un diseño original. ¿Cómo que no? Y si el sol vino para separar la luz de las tinieblas también. Es entre tanto dura esto, la revelación de separar la luz de las tinieblas, pero las tinieblas ya estaban en la tierra. ¿Cómo va a ser el diseño original que las tinieblas y la luz habiten en un mismo sistema? No, la tierra ya fue un diseño de restauración y redención. Era, cohabitan, entre tanto son juzgadas para siempre. Yo le dije, a ver, rompa la cabeza. El origen no está en el Edén no es el diseño original. Porque si el diseño original fuera el Edén, ¿para qué va a haber un árbol de la vida? La restauración va a ser, comamos de vuelta en Apocalipsis del árbol de la vida y no vamos a comer más. No va a haber muerte. Ahora usted me va a decir, está bien, pero la muerte es la consecuencia de después de la caída. Sí, pero nosotros ya entramos en un sistema donde había tiniebla y luz, tiniebla y luz, tiniebla y luz. Había una serpiente, había un espíritu que tomó esa serpiente. Había en la tierra, en el Edén, había elementos que no eran propios del diseño original. El Edén ya era un diseño de redención. Y para completar la redención, usted y yo, que estábamos en él, antes de la fundación del mundo, fuimos hechos partícipes de carne y sangre para descender a la tierra, para hacer lo que teníamos que hacer. Obras que estaban preparadas para nosotros, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que tus obras no empezaron ni en el Edén, no, tus obras empezaron antes de la fundación del mundo, fuiste formado y engendrado antes de la fundación del mundo, estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo, tomamos partido delante de Él antes de la fundación del mundo, cuando cayó Lucero tomamos partido, por eso fuimos predestinados porque ya habíamos tomado partido. ¿Te rompe un poco la cabeza? Bueno, no importa, después la escuchamos de vuelta todo, no hagamos de esto doctrina, solo entendamos que si nosotros flexibilizamos y decimos, pero ¿y por qué esto nos predican ahora y no lo predicaron antes? Y porque lo estamos entendiendo ahora. ¿Y por qué estamos entendiendo esto ahora? Porque la ciencia aumentará al final del tiempo, porque debemos construir una madurez que sea la madurez de la iglesia que pelee el último tiempo. ¿Usted se cree que en la mentalidad que tenemos nosotros podemos pelear algo? Dice que va a haber tribulación. Dice que va a venir el anticristo, que va a haber dos fuerzas sobre la tierra, el bien y el mal. ¿Usted se cree que con lo inmaduros que estamos todavía nosotros podemos pelear esa guerra? ¿Qué estamos haciendo? Estamos madurando para que haya una mentalidad en la iglesia, una madurez, un alma que haga juego con lo que ya pasó antes de la fundación del mundo. Porque si nosotros tenemos la mentalidad del mundo, no podemos hacer frente con eso. Pero todavía me cuesta, ya sé, si a mí también me cuesta. Pero lo que estamos haciendo es poner palabra ahora, palabra eterna, para que en algún momento esa palabra adquiera carácter de revelación y se nos manifieste por fe. Porque mucho de lo que yo voy a predicar hoy todavía no lo podemos. ¿Por qué? Porque yo lo entendí hace 2 semanas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? Pero entonces, ¿para qué lo predicas? Y porque no podemos ponerle fe a algo que no escuchamos. Entonces, nuestro origen no es el origen que nosotros creemos que es el origen. Ya los conocíamos a todos estos pasajes, pero nunca le habíamos dado el entendimiento que les teníamos que dar. Entonces empezamos a sacar conclusiones de las cuales no pudimos resolverlas nunca. ¿Por qué? Porque el debate era, entonces, ¿quién es hijo? ¿Cuándo sos salvo? ¿Te das cuenta que si nosotros queremos administrar esa palabra en el nivel terrenal, lo único que hacemos son debates teológicos? Ahora, cuando Él dice que Él nos engendró antes de la fundación del mundo y nos predestinó,
quedamos ahí? Queremos nosotros darle terrenalmente una respuesta. Ese tiempo de inmadurez va a cesar en nosotros. Vendrá un tiempo en el cual entenderemos cómo Él nos va conociendo. Vamos a pasar de la sombra a la luz. Fíjate algo, si yo veo ¿qué diferencia entre símbolo y sombra? Símbolo es un dibujito de la luna. ¿Pero esa es la luna? No. Sombra de la luna es la sombra de la luna. Si yo veo la sombra de algo es porque ese algo está. Diferente al símbolo que me representa lo que no está. Dios hizo sombras, que era manifestación de Él, pero en sombra. ¿Qué es en sombra? Con una nitidez no tan clara que te representa lo que Él es, pero no con nitidez. Madurez de la iglesia, madurez de Cristo, es decir, la ley tenía un nivel de sombra, Cristo fue un nivel de luz, dice, ahí lo veíamos, era la divinidad entre nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir creciendo en ese nivel de nitidez. Entonces, ¿qué son estas palabras? Estas palabras que parecen como raras, ¿no? Son, ahora le estoy viendo los detalles. Mira. Claro, en sombra no hay detalle, hay un contorno borroso. Cristo fue un nivel de luz, pero que no alcanzaron todos a capturar. El Espíritu viene en nosotros, las llaves del Espíritu, para seguir hablándonos, porque ¿para qué nos iba a dejar Cristo el Espíritu? Iba a decir, Él los llevará toda la verdad, si Él ya era la verdad y ya se había manifestado. Indudablemente porque Él necesitaba hablar cosas que no había hablado acá. Y necesitaba seguir desde el cielo diciéndonos, y nosotros lo que hacemos es caminar a un nivel de nitidez donde, ¿qué es la ciencia sino el detalle, no? La medicina hace muchos años, con la medicina de ahora es llegar más al detalle, es meterte. Y eso está pasando en este tiempo en la iglesia. Cosas que antes eran sombras, después fueron más visibles, y ahora Dios nos está llevando al detalle de algunas cosas. No sé dónde terminará ese detalle, pero nos tenemos que ir ajustando a lo que vemos, mudando nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de expresar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de juzgar. Ir ajustándola todo el tiempo, permanentemente, a una revelación superior, que a veces se parece muy poco a lo que veíamos hasta ahora, pero que no estaba mal, solo que actuábamos según una sombra que teníamos. Entonces, nosotros participamos de carne y sangre y Él también, para destruir. ¿Qué vino a hacer Él? Destruir, por medio de su muerte, o de la muerte, dice ahí, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, el 15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida, toda la vida, sujetos a servidumbre. Temor de la muerte. Si vos te pones a pensar en tu vida, todo conflicto o crisis que estés viviendo hoy, en un punto se tocan con el temor. ¿O no? Temor de que se vaya y lo vamos a extrañar. Temor de la mudanza, porque nos va a llevar a otro nivel. Temor de la salud, porque las palabras autorizadas. Temores, algunos. Temor de la salud. Temor. Sí, es temor. Ahora, ¿qué pasa con ese temor que persiste en nuestra alma, no en nuestro espíritu? Nos mantiene en un lugar de servidumbre. Es como si el temor de la muerte fuera el ingreso al imperio, ¿no? Y vos entras, imagínate esos cafetales brasileros donde tenían muchos esclavos. Yo eso lo sé porque vi mucha novela con mi mamá. Feo, no importa. Viste que eran otros tiempos, pero te sirven, ahora te sirven. Sí, la esclavita esa que estaba ahí, esa era la que... Bueno, no importa. Bueno, entonces entramos, el portón es el temor de la muerte. Esa es la puerta de entrada y de salida, ¿eh? O sea, porque dice, el postrer enemigo en vencer es la muerte. Es decir, ¿cuándo lo vamos a vencer? Cuando salgamos y cerremos el portón final. Uf. ¿Se entiende? Entramos por la puerta de la muerte, del temor de la muerte, y cuando salgamos y cerremos el portón, ¡puf!, se terminó la muerte. En Corintios dice eso, el postrer enemigo en vencer es la muerte.
Ahora, en ese proceso, cuando ya entraste en ese imperio de la muerte, no son para todos los mismos lugares de servidumbre. Va a estar el que va a trabajar en la casa, va a estar el que trabaja en el campo, va a estar el que está en las caballerizas, estará el que sirve para trabajos pesados. O sea, dentro del imperio de la muerte, dentro de esa casona y de esa estancia donde estaba lleno de esclavos, había muchos lugares. Algunos parecían que estaban mejores que otros, con cierto nivel de privilegio. Pero en definitiva, todos en lugar de servidumbre. Dentro de eso se manifiesta, claro, el temor de la muerte en múltiples formas y facetas, ¿no? El temor al rechazo, el temor al tema económico, el temor, qué sé yo, todos los temores que a usted se le ocurra, porque si usted no necesita ni siquiera escarbar mucho para encontrar sus miedos. Entonces, en ese salir y pegar el portazo final, yo creo que nuestra alma va transitando periodos de liberación. Entonces nos encontramos peleando de nuevo batallas que ya habíamos peleado. Dice, pero si esto yo la superé. Es que estás acercándote más a la salida, pero todavía hay anclajes almáticos. No estoy hablando de tu espíritu, porque si hoy podemos hacer esto es porque tu espíritu fue arrebatado de ese lugar. Porque por gracia hemos nacido en el espíritu. Y ese nacimiento en el espíritu puso en nosotros una semilla verdadera con la cual ahora sí puedo contrarrestar la mentira. Antes era esclavo y esclavo. Ahora tengo una libertad en el espíritu, pero un alma acostumbrada a la servidumbre del esclavo, que deberá ser mudada en el proceso de que voy acercándome a la salida. Es decir, siempre ponemos el mismo ejemplo. El que salió de Egipto, ya no está en esclavitud de Egipto, pero no pudo entrar a la tierra prometida porque todavía su mentalidad no había sido transformada para tomar la tierra prometida. Y algunos quedaron ahí, pero ya libres. De la misma manera, nuestro espíritu ya es libre, pero nuestra alma todavía, tenemos que ser sinceros, está siendo transformada en la libertad de nuestra alma. Así como en algún momento dice la palabra, llegará la libertad de nuestro cuerpo junto con la creación, que nuestro cuerpo gime junto con la creación, esperando el día de la redención. Nuestra alma también gime hoy, esperando el día de que se manifieste lo que ya tenemos en el espíritu. Entonces, si vos te pones a pensar, vas a identificar claramente cuál es tu lugar de servidumbre. Y vas a ver que una y otra vez te construís en ese lugar espacios de pseudo comodidad. Por lo menos para olvidarte que hay una parte esclava. Y ahí tenemos la negación, y ahí tenemos todos los mecanismos que compensan nuestros miedos, ¿no? Yo, por ejemplo, Pablo, soy un ejemplo de eso, ¿no? Como muchas veces evito ciertas cosas de médico, no porque tenga fe, tengo que reconocerlo, sino porque le tengo miedo, entonces lo niego. Hablo de Pablo. Pero en el fondo yo sé que aunque yo crecí mucho en el temor, y yo avancé y salí de lugares del temor, todavía no le puedo cerrar el portón atrás. Y puff, porque les aviso que el día que eso pase y uno lo haga todos, vamos atrás. Y estamos ahí cerca del fin. Ahora, ¿te das cuenta que la mentalidad de la iglesia que haga eso tiene que despojarse de un montón de cosas que todavía nos siguen atando, que nos siguen reteniendo en un lugar de servidumbre, con un alma y con un espíritu libre, pero con un alma que le cuesta entender la libertad del espíritu? ¿Por qué? Porque tiene principios que la sujetan. Principios que no son diseño original. Y todavía nos sujetan. Todavía habita en mí el temor de la muerte, en algún punto, en algún concepto almático. Y el temor por mis hijos, y el temor por el futuro, y el temor nos habita, lo podemos dibujar, lo podés disfrazar, pero yo te invito a que no lo dibujes ni lo disfraces, que lo confrontes, porque confrontándolo va a ser la única forma que le vamos a ganar, porque ya somos libres. No es que tenemos que transitar un camino por nuestra propia fuerza. No. Él ya lo hizo por nosotros. ¿Por qué no accedo? Porque no lo creo todavía. Porque mi alma está en incredulidad en algunas cosas. Y también porque es un proceso. Porque hoy confrontamos el temor en un nivel donde no lo habíamos confrontado antes. Entonces, si esto es un proceso y es como una regla y vos enfrentaste el temor en un nivel 2,
Se te va a volver a presentar lo mismo para que ahora lo pruebes en un nivel 4 y en un nivel 6 y en un nivel 10, hasta la plenitud. Primero como un niño, después como un adolescente, luego como un joven, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, la madurez de Cristo. Romanos 6, 16. ¿Vienen bien? ¿Sí? No se me pierdan, ¿eh? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Principio de acá, usted y yo somos esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿A quién obedecemos? A quien al que nosotros voluntariamente le damos autoridad. Voy de vuelta. Somos esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿A quién obedecemos? A aquel al que le damos autoridad. ¿Cómo entré yo a esto? ¿Cómo entramos a esta estancia del imperio de la muerte? Porque nos fue dada por aquellos que ya estaban ahí adentro y eran nuestra autoridad. Entonces yo aprendí de mi papá, que es mi autoridad. ¿De quién voy a aprender? Ahora, ¿yo qué aprendí con mi papá? Así se labra la tierra, hijo. Calladito. No digas nada. Es peligroso. Cuando vos labrás la tierra, después te dan comida y pan. ¿Habrá otro mundo después de este? ¿Quién me lo puede enseñar? Si mi papá también nació ahí. ¿Y por qué le creíste, Pablo? Y es mi papá. Es mi autoridad. Acá se hacen las cosas así. Estudia para ser alguien. Tenés que ver de tener un buen trabajito. Ahorra todo lo que puedas para que cuando seas viejito. ¿Esclavitud? No, no te metas ahí. No. Puedes quedar pegado. Mejor deja que la gente haga la suya. Bueno, papá. ¿Esclavitud? Hace dieta para estar flaquito, si no, no te van a aceptar. Estás gordito. Bueno, papá. Tenés que hacer todo bien, ¿eh? Porque si no haces las cosas bien, papá no te quiere. Bueno, papá. ¿Se parecerá en algo eso a la vida fuera del imperio de la muerte? Ahora yo quedo en un lugar de servidumbre, donde después, durante toda la vida, voy a labrar la misma tierra. Y hasta que la verdad se me hace revelación, y es solo información, tengo noticias de algo tan lejano, hasta que el Espíritu empieza a hablarme y a producir en mí convicción. Y un día digo, no, yo no voy a trabajar así la tierra. Claro, pero ¿quién quiere que se le escape un esclavo? Bueno, un ratito. Si fui formado así, mi alma está todavía en un lugar de servidumbre. Mi espíritu está libre, ya nací. Ahora, ahí viene la crisis, porque ahora tengo la simiente de un libre y un alma esclava y me doy bronca a mí mismo. Digo, pero ¿seré tan esclavo en el alma? Porque ahora viene esa lucha, ¿no? Pero a veces, cuando todavía no soy maduro, veo grande lo que es fácil. Entonces para un chico a lo mejor admira, mirá cómo maneja papá. ¿Quién sabe lo que debe ser manejar un auto? Y después cuando manejas te das cuenta que lo haces sin pensar. Bueno, algunos piensan menos que otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos convidados de la verdad del Espíritu, en un primer momento nos suena como, pero
allá llegamos, allá hay que llegar. Si todavía tengo callos en la mano de tener que trabajar la tierra para poder comer, ¿qué me habla vos de que Él es como las aves? Sí, qué bonito, pero... A mí me enseñaron que si vos no ahorrás, no tenés. Hombre necio, esta noche vienen por tu alma porque has hecho tesoros para vos en el imperio de la muerte y no para con Dios. Hay toda una reformulación que tenemos que hacer en nuestra alma para poder acceder. Vuelvo a repetir, no sé si abriremos la puerta, yo quiero, pero por lo menos dejar los 2 metros al otro. Ahí está el problema. Ayer en una administración veíamos, y yo ahí entendí esto que estoy hablando ahora, hay como cámaras que están todas interconectadas. Porque la enfermedad del cuerpo viene por el temor. Pero claro, es un temor primero psicológico. Entonces, a vos te dan una mala noticia, te da miedo, te genera ansiedad y angustia. Pero esa angustia se te traslada al estómago y te da una úlcera. Y esa úlcera con el tiempo, si persiste el temor, da células cancerígenas. Entonces vos decís, claro, pero ¿y todo dónde empezó? En el miedo. Que primero fue un concepto y después se te fue al cuerpo. Y en el cuerpo te hizo estragos. Entonces están todas las cámaras interconectadas. Porque yo le digo, voy a resolver en Dios mi estómago. ¿Y vos te crees que ahí está tu problema? Ese es el eslabón final de todo un proceso del imperio de la muerte que te fue llevando. Entonces, todas las cámaras están interconectadas. Vos podés entrar por cualquier lugar, pero vas a ver que todo está interconectado. ¿Y todo está interconectado en qué? En un sistema llamado el sistema del temor, el imperio de la muerte. Y todo empieza y termina en la muerte. Eso es lo que nos han hecho creer. Yo hoy quiero hablar de otra cosa, pero necesitaba hacer esta introducción. ¿Está mal? Mira, ahí dice, el que creyere, no se apresure. ¿Cuántos creen? No, levante la mano que no la levanta nadie. Qué feo. Tenemos todo el día y si me tengo que quedar hasta mañana también. Yo también sé, créame, que mucho de lo que yo mismo hablo, a mí me cuesta entenderlo plenamente. Pero yo creo absolutamente lo que dijo Seba y después lo vamos a leer en un momento, que es, estamos trayendo luz a nuestra vida y a lugares celestiales también. Y este mensaje será llevado, transmitido por los ángeles y dicho a los lugares que corresponda a la gente que tenga que entenderlo. El que no lo entienda está bien. Yo, gracias a Dios, me despojé de eso, ¿no? De, ¿estarán entendiendo, no? Y si no entienden, no sé, yo respondo que Dios me dijo, predicalo. Si yo lo entendí ayer, todavía no lo entiendo. Qué bueno que yo no tengo angustia escénica, si no, ahora me estaría bajando. Lucas 12:32. Les mentí, pensé que había terminado la introducción. Este es el final de la introducción. No les voy a leer lo de arriba, pero viene hablando de este pasaje que recién les recité, que es el hombre rico que construyó, guardó, y después ese día se moría, y para quién era todos los ahorros que tenía. Y después habla de, no os afanéis por vuestra vida, porque vuestro Padre, como viste así la hierba, los va a vestir a ustedes, Abajo dice esto. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Escuche, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Escuche, usted adentro del imperio de la muerte construyó tesoros también. Entonces a lo mejor su tesoro, dentro del imperio de la muerte, en esa estancia donde usted era esclavo, usted robarse un pancito y llevárselo a la noche a la casa, era su tesoro. Y uno se acostumbra al tesoro. A lo mejor tratar de no trabajar durante media hora escondido era un tesoro. Cosas miserables que son nuestro tesoro en la tierra. Que las combinamos, las mezclamos, porque viene hablando de eso, ¿no? Con cosas del mundo. Entonces construimos el tesoro en el mundo. Ahí llega el ladrón. Nos sentimos robados permanentemente. Hay un lugar, el cielo, en donde el ladrón no llega.
¿Por qué no construimos ahí? Bueno, ¿estamos en eso o no? Estamos entendiendo que hay otro lugar. Ahora tenemos que arribar. Escúcheme, yo sé que habrá alguno que no, pero para el 90% de la iglesia, estar sentado en lugares celestiales junto con Cristo, hasta ahora es solo un pasaje. Y si no, hágase cargo. Yo me hago cargo de lo que digo de mí y digo el 90% porque yo todavía no encontré uno que... Pero debe haber, o espero que sí, que debe ser el que nos está marcando el ritmo en el mundo. Basta que uno lo vea para que se manifieste. Entonces tiene que haber un momento, y esto no es misticismo, esto es futuro. En el tiempo terrenal es futuro, en el tiempo de Dios es pasado, ya fue hecho. Pero va a haber un momento en el cual nosotros vamos a edificar solo, en donde el ladrón no llega. Entonces ahora tenemos a veces falta de paz. ¿Por qué nos robaron la paz? Porque nuestra paz estuvo depositada en el tesoro de la tierra. Y cuando ese tesoro fue conmovido, tuvimos intranquilidad. Esto que le estoy diciendo es más profundo que algo superficial. Es ¿a dónde estoy construyendo? Porque el ladrón llega todavía y me roba cosas. Entonces, donde esté tu tesoro, también va a estar tu corazón. Ahora, complicado, porque Seba ya nos enseñó mucho de los deseos del corazón. Porque cuando yo tengo mi corazón puesto ahí, después de la abundancia del corazón hablaba la boca, es decir, el corazón termina construyéndome una realidad. Entonces hacemos, como yo digo, el Inodoro Pereira, ¿se acuerdan? ¿Cómo estamos? Mal pero acostumbrados. Claro, porque construimos dentro del imperio de la muerte un lugarcito chiquito. Entonces, claro, éramos esclavos, pero nos juntamos toda la noche y ahí cantamos la música gospel, nació de nosotros. Entonces, tenemos un momento de adoración. Sí, pero todavía está en el imperio de la muerte. Te hace sentir bien porque te compensa, pero no te liberó todavía. Entonces, ¿en dónde debemos adorar? ¿En la cuadra 1, en la cuadra 2, lo esclavo hoy? No, en el espíritu. ¿Y dónde es el espíritu? De la puerta para afuera. Pero todavía es un concepto. Pero por ser un concepto todavía en nuestra alma, no dejemos de creer que es una realidad a la cual vamos a arribar cuando vendamos el tesoro. Porque dice, primero vended. Nunca Él te va a dar un tesoro si no vendés lo que tenés. Lo primero es una renuncia. Si no renunciás, no vas a construir otro tesoro. Entonces, manada pequeña, tranquilo, vamos a salir de acá. Claro que vamos a salir de acá. Hoy entendemos cosas que no entendíamos. Hemos crecido mucho. Pero vendamos lo que tenemos. No hagamos de lo que sabemos un imperio ahí adentro. Ya está, vamos más adelante. No nos acomodemos con tesoros de la tierra que nos entretienen y nos desvían de construir tesoros en lo eterno. Otra mentalidad. Pero todavía no es real. No importa. La otra vez hablaba con el pastor Balistrelli y yo le decía, ¿vos tenés la iglesia que predicás? Me decía, no. Pero predicarlo no es poco, me dice. Tiene razón. Todavía no es una realidad en todos los días de mi habitación, pero ahora lo vemos. Y no es poco. Y le podemos poner palabras, porque lo que se recibe es inefable. Pablo decía, yo lo que recibí es inefable, no puedo ponerle palabras, pero de a poco le habrá ido poniendo palabras para que otros pudieran acceder por medio de la palabra a la fe. Entonces no es poco. Verlo y entenderlo o comprenderlo en fe no es poco. Estamos avanzando. Vendamos lo que tenemos, porque si no vendemos lo que tenemos no podemos acceder a hacer tesoros en otro lado. Porque el tesoro siempre te retiene el corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahora sí podemos pasar al tema. Me gusta. ¿Vamos bien? Qué poco amén. No importa, Pablito, vos seguís. Bueno, Señor. Vamos a hablar de la muerte y el tiempo. Eclesiastés 3. Escuche, ¿sabe por qué dice que la ley lo encerró todo el pecado? Y la ley no podía dar vida. Porque la ley estaba encerrada en el tiempo. En preceptos medibles. Si no haces, esto, si haces, no hagas. Todo eso funcionó bien, pero era solamente el ayo.
que nos llevaba a la libertad. Por eso la ley no dio vida, porque la ley estaba sujeta a muerte, porque estaba habitando el tiempo del imperio de la muerte. Es como si yo hago panfletos y los meto dentro de esa estancia y le digo, no saben lo que es la libertad, cúmplanla acá adentro. No puedo, ya sé que no podés, pero te estoy inquietando para que cuando venga el Salvador lo siga. ¿Usted entiende que la ley lo encerró en todo un pecado porque estaba contenida en tiempo y espacio? Y contenido en tiempo y espacio no es el final de nuestra historia. Era cómo poder meterse Él en un tiempo y en un espacio para darnos la mano y llevarnos a la libertad que era Cristo, pero no era la libertad. Entonces, ¿por qué fue ineficiente la ley? Porque estaba capturada. Todo lo encerró en pecado. ¿Por qué a veces nosotros somos ineficientes? Porque estamos capturados por el tiempo. Es decir, cuando digo tiempo y muerte, quiero que entienda que la conexión entre el tiempo y la muerte es que cuando todo lo que tiene tiempo muere. Esta reunión tiene un tiempo, sí, llega un momento que se muere. Nos vamos tipo 5, bueno. Una muerte anunciada. No, porque nos juntamos de tal, muerte, tiempo. Vivimos tanto, tiempo. El tiempo es muerte, o sea, el tiempo, cuando uno pone tiempo espacialmente, te lleva a la muerte. Entonces, cuando yo vivo en el tiempo, me capturo. Ahora, cuando digo tiempo, digo todo lo que tiene un número medible, todo. ¿Cómo es una iglesia exitosa? Una iglesia de 5.000 miembros. Mentira. ¿Por qué? Porque le pusiste un número. Entonces, cuando llego a los 5.000, 5.001 no es exitoso o 4.999 tampoco. Mentira. Lo que hiciste ahí fue encapsular una verdad espiritual en espacio-tiempo. ¡Puc! La mataste. La destrozaste. Nosotros también somos así en todo lo que hacemos todavía. Es decir, tiempo, semana, año, reuniones, estamos capturados en el tiempo, pero no fuimos llamados a estar capturados en el tiempo, fuimos llamados a estar libres del tiempo. Pero todavía estamos en un camino, bueno, y ahora esto que para mí es un desafío, yo no sé cómo será, pero yo sé que hay otro lugar. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer efectivo lo que decía la palabra que le dije al principio. ¿A dónde estamos sentados? Claro, pero cuando capturas toda tu vida en medida, ¿estás realmente sentado? Yo lo dudo mucho. Tiempo, distancia. Claro, hay atisbos en la palabra atisbo, ¿no? Un Felipe salió de eso, ¿no? Claro, pero vos decís, pero es medio fantasiosa. Sí, claro, todos la creemos. Si yo le pregunto a cada uno, ¿ustedes creen lo de Felipe que fue transportado así? Sí, la creemos, pero qué sé yo, como que acá en esta cuadra no es muy no se ve mucho. Te cuentan una en YouTube y la tenés que escuchar 20 veces para decir, este entraba en el baño del aeropuerto, qué sé yo. Tenemos que ser honestos. ¿Me permiten ser honestos? Yo soy honesto. Seamos honestos. ¿Cuántas verdades o las hacemos muy místicas o las casi que las desconocemos en la cotidianidad de nuestros ser hijos? Entonces tenemos que llegar a eso porque esos son los lugares de la libertad real y de la manifestación de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no, lo que hacemos es, a eso lo bajamos a algo medible para poder contenerlo, pero lo achicamos. Por lo menos seamos conscientes de que, claro, como nosotros todavía estamos en ese sistema, vamos a tener que hacer eso una y otra vez. Por lo menos planteémonos la posibilidad de ser ágiles. No lo tengamos mucho tiempo, porque que esto solo sea el nivel de justicia que Él espera para pasarnos acá, punto. Entonces, mientras tanto, sí pongamos protocolo, cumplamos los protocolos con justicia, porque ese nivel de justicia nos va a dar la madurez y el Señor dice, fueron fieles en lo poco, ¿vamos a ponerlo en más? Él también nos mide en tiempo, poco, más, mucho, pero con el objetivo de ir creciendo, no de hacernos una enramada, no de quedarnos permanentemente ahí, sino tenemos que, le voy a decir algo que le iba a decir después, pero lo digo ahora porque lo entendí así hoy, para que yo pueda gobernar sobre el tiempo, no es que me voy a ir del tiempo, es que tengo que estar por encima del tiempo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué la sombra de la ley fue dada a Moisés con un nivel de certeza? Porque el que estaba dando las indicaciones era el Padre, que está en el lugar alto. Y se las dio a Moisés, que estaba ¿en dónde? En un lugar alto. Ahora, Moisés fue el que gobernó sobre el pueblo porque él estaba en un lugar alto para poder gobernarlo de abajo.
¿Usted me entiende que para que yo gobierne algo tengo que estar por encima de eso, si no, no lo gobierno? Entonces usted me dice que ahora tenemos que desaparecer del tiempo y el espacio. No, tenemos que gobernar en el tiempo y el espacio porque nosotros tenemos que estar espiritualmente sentados en lugares celestiales para poder gobernar los tiempos de la tierra, pero no estar metidos dentro, no estar sujetos a, no estar limitados por el tiempo, ni por el tiempo, y vuelvo a repetir, ni por la medida. Estamos cometiendo errores gravísimos. Yo lo creo así porque yo ya lo entendí, entonces a lo mejor el que no lo entendió no comete un error. Al medir todo, o sea, en mi vida mido todo. ¿Cómo estás económicamente? Si yo tengo que ser honesto a la palabra de Dios, no puedo ni siquiera hacer esa pregunta, porque si hago esa pregunta es porque estoy suponiendo que el otro no está bajo Dios, que le da todas las cosas que necesita. Ya estoy poniendo en duda eso con la pregunta que te hago. Y después yo, que respondo a esa pregunta, le digo bien o mal, conforme a un parámetro que yo tengo de bien o mal, lo cual es absolutamente incorrecto en él. La pregunta y la respuesta están incorrectas. Son dos personas que todavía siguen estando regidas por el tiempo, el espacio y el número. ¿Cómo está la congregación? Y cuando yo te digo, te doy esa respuesta, o soy Dios, o me equivoco, porque le voy a buscar un parámetro para darte esa respuesta. ¿Cómo qué le contesto? ¿Como si han crecido mucho o poco? Y pará, ¿vos quién sos para decir si crecieron mucho o poco? Bueno, déjame una. ¿Qué? Pero son, porque son muchos o pocos. Y ¿vos quién sos para dar esa? ¿Qué sé yo? No sé. Si yo tengo que ser honesto, le tengo que decir no sé. O si sé, tengo que ver como Dios ve. Y decir, sí, estamos mal o estamos bien. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado lo que el Padre espera de nosotros hoy. Buenísimo. Pero eso no es un parámetro. No es un parámetro medible. Ahora medímelo a eso. Y no. Es la palabra de Dios y yo obedezco. No puedo medírtelo con 2, 4, 6, 10, 20, de acá hasta acá. Estamos bien porque tenemos 7 reuniones por semana. ¿Y eso puede ser o no puede ser? ¿Qué sé yo? ¿Acaso eso es un parámetro? Ahora yo digo, no, pero la gente se sujeta al parámetro, son más justos. Bueno, crecieron en justicia, ponele. Usted me entiende lo que quiero decir, ¿no? Que yo, cuando todo lo pongo en tiempo y espacio, la economía, la gente, el ministerio, entro en un terreno muy difuso. Tan difuso que no va por ahí, o sea, no va por ahí. ¿Quiénes son cristianos? ¿Te acordás cuando hablamos? Los que se tatúan, los que fuman, los que toman, porque digo, vos vas a diferentes partes del mundo y los que toman Coca-Cola, los que celebran la Navidad, los que no celebran la Navidad, los que participan de la Pascua, los que judaizaron. ¿Cómo no lo midas? No podés medir porque no va por ahí. O sea, tiempo y espacio no van ahí. Vamos a Eclesiastés. ¿Cuántos quieren salir de ese lugar? En el nombre de Jesús. Dígalo en fe, aunque no lo entienda. Yo quiero salir, porque yo quiero construir allá arriba. Yo quiero que mi destino esté marcado por lo que pasó o lo que se dijo de mí antes de la fundación del mundo. No por lo que me enseñaron adentro del imperio de la muerte. No lo quiero, lo rechazo en el nombre de Jesús. Quiero sus verdades y quiero tener la valentía y la posibilidad en mi alma de ajustarme a esas verdades eternas. Yo no quiero ser más robado. No quiero ser más tocado por el enemigo. Pero eso no es el producto de repetir como un loro, no me vas a tocar. Ese es el producto de salir del lugar incorrecto. En el lugar incorrecto el enemigo te toca, en el lugar correcto no te toca. Hay una mudanza, hay un cruzar ríos, hay un movimiento que me lleva al lugar seguro. Este pasaje es muy conocido y yo voy a saltear muchos versículos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ahí empieza tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de tiempo de un montón de cosas. No las vamos a leer, porque no es el punto. Solo que quiero que vean ese primer versículo un detalle. Dice que todo tiene su tiempo, ¿en dónde? Si nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, ¿esto correría para nosotros? Escuchemos qué dice Eclesiastés. Yo por mucho tiempo, Eclesiastés lo tomé como un libro de mucha sabiduría humana. Pero claro, hay contenida sabiduría divina, indudablemente. Todo lo hizo hermoso, estoy leyendo el 11 ahora, en su tiempo y ha puesto, escuche esto, y ha puesto eternidad.
en el corazón del hombre o de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto es poderoso. Escuche, trate de comprender lo que está pasando acá. El predicador que escribe esto está viendo que ya hay una disociación entre todo tiene su tiempo debajo del sol o debajo del cielo y algo que hay en el corazón del hombre que es el atisbo de la eternidad. Ahora él habla antes de Cristo y antes del Espíritu Santo, porque esto fue escrito antes. Entonces dice, sin que el hombre alcance a comprender el principio y el fin. Yo hoy puedo decir, no como él, digo, yo ahora sí comprendo el principio y el fin. Por lo menos mejor que él, porque yo sé que ahora el principio está antes y el fin es la restauración de cosas que estaban antes. Estamos encontrando mejor el fin. ¿Por qué? Porque esa eternidad contenida en el corazón, por medio del Espíritu Santo, ahora sí está saliendo en nosotros y ahora podemos comprender un poco mejor lo que ahí él no podía comprender. Él solo tenía el atisbo de que había eternidad versus todo tiene su tiempo. ¿Cómo puede ser? Claro, lo puso en el corazón del hombre, pero el hombre no puede llegar ahí. Pero de repente ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él nos empieza a hablar sabiduría no de este siglo, sino la sabiduría oculta, la que pertenece a Dios, Él sí nos puede dar destellos de eternidad. Entonces nosotros hoy sí tenemos eso. Hay un tiempo debajo de la tierra, claro, para los que habitan debajo de la tierra. Por eso ahí se hacen real un montón de palabras que ahora no tienen mucha explicación, que parecen místicas. Comprarás sin dinero. Acá no se puede comprar sin dinero. Pero arriba del sol. ¿Me explico lo que digo? Si un montón de cosas que nosotros hoy no las vemos, no las podemos capturar con nuestra realidad de vida, pero que van cobrando cada vez más cercanía. Decir, che, no falta mucho para que eso se exprese. ¿De dónde vendrá ese dinero? No importa. Bueno, no importa. Él sabe. ¿Para qué quiero saber yo? Escuche lo que dice el predicador. Mirá si no había profundidad. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y se goce de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Ahí lo vio un poquito. Está diciendo, claro, el Cordero, lo que Pedro después dice, el Cordero que fue manifestado hoy estaba preparado de antes de la fundación del mundo. Lo que es, ya fue. Y lo que será, ya fue. Porque cuando yo sea el varón perfecto, ya fui ese varón perfecto. En la eternidad. Pero no acá. Acá voy de perdición en perdición. Cada vez más pelado, cada vez más viejo. ¿No? Claro. Entonces si yo me veo en la tierra, en el espejo, bueno, igual sigo fachero, para mí. Pero vos me entendés, si yo me veo en la tierra y sigo viendo errores que cometo, sigo cometiendo, pero si yo pudiera verme y conocerme como fui conocido, ahora tenemos ese acceso, estamos en la escalera a la plenitud. Entonces en la plenitud todo es posible, pero claro, estamos accediendo, entrando, para poder ver lo que ya fue y decir esto se va a manifestar. Eso es un profeta, pero ahora tenemos algunos profetas. Llegará un tiempo en que seremos un cuerpo profético avanzando en fe por lo que vimos. Por ahora tenemos 10 que ven los gigantes y 2 que ven la palabra de Dios, pero llegará un momento de la plenitud de la iglesia en donde la gran mayoría verá que si Dios nos dijo, Él lo hará. Porque lo vimos en la eternidad, porque salimos de esto. Esto que pasa debajo de la tierra nos consume. Cuando vos entras en el sistema te consume. Hacer trámites te consumen, la FIP te persigue, los bancos te acosan, todo te acosa. El circuito, el tránsito, todo lo que está debajo del sol te acosa. Y a veces nosotros caemos en lazo de servidumbre. Es que el sol va a morir. El sol va a dejar de estar. Porque el sol fue puesto justamente para marcar las estaciones y los años, que desaparecerán. ¿Por qué? Porque habitaremos otro concepto, que por ahora es un concepto, pero que no es un concepto. Es la eternidad. En la eternidad es la eternidad. Debajo del sol y debajo del sol. Dos cosas diferentes. Dos mediciones. Ahora, siempre debatimos con esto. ¿Habrá tiempo allá? No sé. No sé si será ausencia de tiempo, una manifestación diferente del tiempo. No sé cómo será.
Solo sabemos que esto nos aprisiona, nos saca el aire. No, a usted no le saca. Yo tengo como cierto pánico cierta fobia a hacer trámite, en general. Entonces los procrastino, los largo, y después se termina cumpliendo la profecía, ¿no? Claro, está re mal, debes, llegaste tarde. Entonces para mí eso es una asfixia. Pero así como a mí me asfixia eso, cada uno debe tener ese lugar, ¿no? La economía, ¿no? Y vos decís, pero ¿por qué no se termina el ciclo? Y porque la Tierra siempre tiene ciclo. Debajo del Sol hay ciclos. Encima del Sol debe ser otra cosa, ¿no? ¿Cómo será que un día sean 1000 años y 1000 años un día? ¿Y lo vamos a saber? Claro que lo vamos a saber. Hoy no podemos. Bueno, no podemos, no. Sí podemos. No llegamos a lo mejor. Estamos en camino a. Pero hay todo un mundo diferente. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y sean manifestados los tiempos en la tierra como son en el cielo. Y todo lo que es en el cielo. El 16. Vi más debajo del sol, en un lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Acá nos está describiendo lo que hay adentro de la estancia de la esclavitud. Debajo del sol se llama la estancia. El imperio de la muerte. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Él nos estaba adelantando, él estaba diciendo, ahí en ese lugar de iniquidad hay un tiempo para todo. Pero en la eternidad no hay un tiempo para todo. O sí, no sé. Pero no es igual. Yo sé que no es igual. ¿Vamos a llegar juntos? Vamos a caminar a ese lugar. Dije yo en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque todo lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, en una misma respiración tienen todos, no tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Ahí nos está diciendo que el que gobierna es la muerte es el fin del tiempo, todo tiene su tiempo. Y acá, en esa dinámica, no nos diferenciamos de una bestia. Y algunos se comportan como tales. Ahora, pasa algo con nosotros. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe? Escuchen esto, mirá si no era profundo Eclesiastés y ahora yo lo estoy descubriendo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Ya estamos arriba en los lugares celestiales. Esta profecía se cumplió en nosotros. Porque no está hablando él está hablando de la muerte. Pero nosotros sabemos que está hablando de la muerte en Cristo. Porque juntamente con Él fuimos crucificados. Mente de eternidad. Escuchá, ¿a dónde estabas vos cuando Cristo murió? ¿Dónde estabas? ¿Dónde nos escogió Cristo antes de la fundación, el Padre antes de la fundación del mundo? Nos escogió en Cristo. O sea, imagínate una bolsa, Cristo en la bolsa. ¿A dónde estabas vos? En Cristo. ¿Dónde crees que estabas cuando Él murió? Crucificado junto con Él. O sea que yo fui crucificado junto con Él cuando acepté a Cristo. No. Yo fui crucificado juntamente con Él. No dice cuando No. Junto con Él. Porque cuando yo puedo entender la eternidad, se me borran los tiempos y el espacio. Porque si estuve con Él antes de la fundación del mundo, si estuve junto con Él en la cruz crucificado, resucité al tercer día juntamente con Él. Ahora, celebrar la Pascua así. Ya no es la Pascua de Cristo, porque yo con Él fui resucitado. Ahora Él lo estaba adelantando ahí, lo estaba anticipando y dice, ¿quién sabe que el Espíritu? Claro, cuando yo me mido según las obras del bajo del sol, yo me veo una bestia. Pero ahí está diciendo, no, pero pará, ¿quién sabe que el Espíritu del hombre no sigue la misma secuencia que las bestias? Ahora yo sí lo sé. Y yo sé que no tengo que morir físicamente para llegar a ese lugar, porque Pablo dice que estamos juntamente con Él. Ahora, yo tengo que creer con fe en esa palabra, porque esa palabra ya no fue predicada.
Lo que pasa es que con nuestra incredulidad la guardamos debajo de la mesa porque no la hemos visto realidad en nosotros. Pero esa no es la actitud de una persona de fe, sino que tiene que poner esa palabra arriba de la mesa y mirarla todos los días hasta que se cumpla. O sea, yo tengo que saber que eso es lo que ya pasó, no lo que va a pasar. Y yo tengo que apropiarme de esa verdad y voy a sufrir y voy a morir y voy a vender lo que tengo y voy porque tiene que ser verdad. Esa es la iglesia que llega al final, no el otro. No el que la guarda abajo y se va a hacer sus quehaceres. No, el que se para delante de la palabra y hasta que no se hace realidad no se mueve de ese lugar porque él sabe que tiene que acceder a otro lugar. Ahí no está el final de la historia. El final de la historia no es que te vaya bien, ya lo saben, se predica acá todo el tiempo. ¿Dónde ves vos el final de tu historia? ¿Dónde ves vos el éxito de tu historia? Despojate de eso. Solo si tenés la certeza de que eso que estás viendo lo viste encima del sol. Solo si sabés que eso que estás viendo es la palabra del Espíritu a vos. Pero nunca si lo haces fuera, como un parámetro. Yo sé que el año que viene, cuando termine el curso cuando haga la escuela No. Tenemos que despojarnos de la temporalidad. Tenemos que estar en otro sitio, porque ahí van a pasar cosas que no pasan acá. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende bajo de la tierra? Así pues es visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¡Wow! Nosotros sí lo vimos. Él escribía en su actualidad, decía, hasta acá, que el hombre coma y beba y se disfrute. Porque ¿quién lo va a llevar para que pueda ver la eternidad? Nosotros sí, vino Cristo y nos llevó a la eternidad. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahora, ¿se dan cuenta que Él mismo todo el tiempo dice, es bueno que el hombre coma y beba, pero a su vez dice, pero es vanidad? Es como un doble discurso, ¿no? O sea, por un lado es bueno, sí, crecé, expandite en eso y comé cada vez mejor y bebé cada vez mejor vino, pero en el fondo es vanidad. Porque cuando vos subís por medio del Espíritu y comparás lo que viste en el Espíritu con comer y beber, entonces ahí sí puedes entender a Cristo y decir, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Claro, cuando Cristo veía eso, no estaba viendo lo mismo que el predicador. El predicador quería disfrutar de los bienes de la vida. Porque hasta ese momento estaba bien eso. Ese era el sumum de la revelación de Dios. Para un judío, el sumum de la revelación era ver un Abraham con muchas tierras. Eso era. ¿Por qué? Porque toda la administración de la ley era debajo de la tierra. Entonces, todo en la administración de la ley tenía que ser medido. Pero no es así en nosotros. Si no, en vano vino Cristo. Si vamos a seguir sujetos a los mismos parámetros de medición y presentarnos una y otra vez delante. Eso es hebreo, ¿no? Otra vez. Pedíamos perdón, pero nada podía hacer con nuestra simiente. Entonces teníamos que volver al año siguiente y volver encapsulados en un tiempo, encerrados, limitados, presos, siervos. Por eso dice que el que permanece en la ley en nada difiere del siervo del hijo. La diferencia está cuando excedes en Cristo. Ahí se nota quién es hijo y quién sigue siendo siervo. Efesios 3. Ya nos estamos acercando a la eternidad. Más de uno estará diciendo, esta prédica es eterna. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron cómo nos vamos acercando? Bajo este entendimiento ahora tratemos de comprender estos pasajes. 3.1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles,
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Escuche, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Esa revelación, el misterio, ¿dónde le fue dada a él? ¿Alguno que haya estudiado la Biblia? ¿Dónde él recibió la revelación? Arriba, dijo, no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, subió hasta arriba, no lo decía de él, lo decía de un tercero, pero sabemos que era él. O sea que él, lo que le fue manifestado por revelación, lo aprendió arriba. ¿Qué aprendió arriba? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿La ciencia aumentará? ¿Por qué ahora estamos hablando de esto? Porque esto es para esta generación. Ni Pablo lo explicó, no, porque Pablo no tenía este tiempo. Pablo empezaba con lo que nosotros tendríamos que terminar. ¿Usted puede entender esto? De la misma forma que a Pablo en un lugar alto le fue dado, hoy a nosotros nos es dado un conocimiento de Cristo que antes no fue dado, punto. No, pero que si no estaba, porque antes cuando me explicaron, cuando yo hice teología, ¿qué importa? La teología que vos aprendiste habrá sido muy buena para ese tiempo, pero hoy no. Porque no podés volver a contener y a capturar en el tiempo y el espacio lo que no se puede contener y capturar. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Acá está el pasaje que leyó hoy, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ese Pablo dice que lo que le fue concedido es un entendimiento y un conocimiento para la dispensación de los tiempos. Es decir, un Pablo que con su cabeza arriba del sol vio y con sus pies debajo de la tierra mascó el tiempo de la dispensación. Ahora. Pero para gobernar el ahora, Pablo tuvo que subir arriba. O sea, él no se escapó del tiempo. No es que ahora tenemos que vivir en la piecita de adoración. No tiene que ver con eso. Hay que caminar la tierra dispensando los tiempos de hoy, pero esos tiempos no los vamos a aprender abajo, los vamos a aprender arriba. Porque nosotros somos coherederos de eso y tenemos esa misión que hacer, anunciar a todos, a ustedes y a los ángeles que están escuchando ahora, la dispensación de los tiempos. La dispensación de los tiempos es, todos los ángeles que no correspondan al reino de Dios se tendrán que hacer a un lado porque estamos por subir. Estamos por subir a los lugares celestiales, que ya estamos ahí, pero nuestra alma está empezando a creer que subimos, para poder capturar un montón de cosas. Hasta acá yo creo que llegamos al límite de lo que sabíamos hasta ahora. Tiempo de mudanza. Pum, pa. Por eso Dios necesita conmovernos, porque cuando vos te acomodás no te querés mover. Por eso necesita romper nuestras estructuras. Y cuando vos se te termina lo que habías armado en el imperio de la muerte, cuando ya no te da resultado la forma en la que vos te compensabas, ahí está Cristo un poquito más allá que te dice, acá ahora. Y sí. Entonces, ¿cuál es el fruto de pasar de tiempo? Terminar con una parte del miedo que nos enlazaba. Pero tengo miedo de depender. Y bueno, dale, ahora. No, pero que tengo miedo que me hagan todos los estudios, que los análisis, que Yo voy a sacar turno al endocrinólogo. ¿Vos podés creer que tengo que ir al mismo endocrinólogo del año pasado? No me retó, me juzgó. Pero me hizo salir de un lugar de temor. Y yo siento que fui promocionado en eso. El resultado es buenísimo. Estoy bien, estoy impecable. En serio, todo me dio bien, gracias a Dios, todo. Y yo sé que es gracias a Dios, porque yo no hago las cosas tan bien como para que sea mérito mío. Pero sé que lo amo. Y sé que Él me ama. Y sé que todas las cosas ayudarán a bien
aún palabras feas, aún desplazamientos, aún rechazos. Porque como lo amo, si yo pudiera tener presente todo el tiempo esto, ¿de cuántos miedos me ahorraría, no? ¿De cuántas crisis de angustia previas a? Si tan solo lo pudiéramos tener presentes todo el tiempo. Efesios 1:17. Todo lo que estoy leyendo ahora hasta terminar, ya queda muy poquito en serio, son palabras de la Biblia que corroboran y confirman lo que acabo de explicar. Para que usted ponga su fe no en mis palabras, sino en las palabras de Él. Pero ahora entendiendo lo que dijo cuando quería decirlo, por lo menos eso es lo que entendemos hoy. Porque saben una cosa, esta misma palabra contenida en su espíritu, mañana nos revelará cosas que no vimos y diremos, wow, entonces esa es la revelación para hoy. Punto. Si es eterna su palabra. Por eso ahora entiende por qué la palabra no pasa. Porque esa misma palabra puede explicar el ayer, el hoy y el mañana, lo puede explicar con una claridad impresionante porque sus palabras son eternas. Eficientes hoy, mañana y pasado. ¿Qué dirán estos pasajes mañana? El Espíritu a través de estos pasajes. Efesios del 1 del 17 al 23 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y esto lo declaro para cada uno de nosotros, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para darle una dimensión correcta a este pasaje tendríamos que leerlo desde arriba, para poder ver claramente cuál fue el poder que operó en Cristo y que opera hoy en mí. Entonces nosotros vivimos como esclavos porque estamos en un lugar de servidumbre y queremos acomodar una palabra que habla de la supereminente grandeza del poder del que está sentado a la diestra del Padre con una mentalidad de un siervo. Por eso dice Pablo, yo espero que sea el Espíritu el que abra su entendimiento. Yo no lo puedo hacer, no puedo abrir, ni siquiera pudo él con él mismo. Pero yo quiero que usted entienda, que por lo menos se quede intranquilo en que lo que estamos viviendo hoy, Dios nos quiere llevar a un lugar en donde lo que vivimos hoy es inmaduro. Hay un nivel de madurez que se captura, que se comprende en otro lugar. Yo quiero que usted entienda esto. Si usted me conociera, yo sé que muchos no me conocen, Seba me conoce, él sabe que yo nunca podría predicar esta palabra porque yo soy el tipo más concreto que yo conozco. O sea, a mí si no me lo pone acá y lo veo, no te creo. Pero ¿por qué Dios me da esta palabra que no la puedo capturar con esa misma mentalidad o con esa forma de capturar las cosas? Porque a mí me gustaría decirle a ustedes cómo. Es así, mirá, ves que por acá, dale, pa. No puedo ni entrar yo a veces. Digo, Señor, pero esto es una fábula que me estás dando. Porque no lo puedo capturar con la mentalidad que tengo, pero yo sé que si le amamos, Él nos va a poner en ese lugar. Ahora, ¿cómo? Y un proceso espiritual. A Pablo Aristimuño le gustaría explicártelo, pero no puedo, porque no lo sé aún. A lo mejor en algún momento Dios lo revela. Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora cobra otro sentido ese pasaje, ¿no? Si yo estoy juntamente con Él, y ahí ¿cómo cobra sentido la revelación que has tenido, Seba, en este último tiempo de Cristo? Escuchá, si yo estoy juntamente con Él,
Cuando Él se manifiesta en gloria, no la segunda venida, no. Cuando yo, Cristo, iglesia, Cristo, cuando Él se manifieste, yo me manifiesto con Él. Porque Él se manifiesta a través mío y yo me manifiesto por Él. Ahora, ¿cómo hago yo para que Él se manifieste a través mío y yo por Él? Y cuando solamente puedo ver lo que pasa encima del sol, porque si veo lo que pasa debajo del sol, manifiesto a Pablo, el siervo. Cuando subo y pongo la mira en las cosas de arriba, ahí veo a Cristo manifestado, en fe, bajamos juntos, yo su cuerpo y nos manifestamos. Cuando Cristo se manifiesta, yo me manifiesto. Cuando yo me manifiesto debajo del sol, Él no se manifiesta. Ahí tenés al Cristo y al no Cristo. Cristo en mí cuando yo subí y me manifesté con Él. No Cristo cuando se manifiesta Pablo sin Él. ¿Dónde estaba puesta la mirada? Probablemente en las cosas de la tierra y no en las de arriba. Hay dos lugares, debajo del sol, encima del sol. Nosotros fuimos llamados, convocados y tenemos la posibilidad y el acceso para ir arriba del sol. ¿Por qué seguimos acá? Se viene una mudanza. ¿O no? Sí se viene. En todo sentido. Son proféticas las mudanzas. Muy bien. 2 Corintios, ¿para qué habrá hablado? Dijo. 2 Corintios 4:18. Este es el último. En este tiempo. (4:18) Vamos desde el 17 si quieren. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que veo arriba es eterno. Y nosotros podemos mirarla, porque por eso nos dice, no mirando nosotros. Si usted sigue leyendo después, va a ver que hay un debate en él sobre el tabernáculo que es el cuerpo, esperando revestirse de arriba. Porque ya tenemos esa ciudadanía. Pero entre tanto este cuerpo se ajusta para vivir en esa ciudadanía. Tenemos que ir madurando el alma. Porque el crecimiento de nuestra alma, acomodándose a las verdades del Espíritu, son aquellas que van a marcar el tiempo sobre la tierra. Así como la mentalidad de Israel marcó el tiempo de peregrinación en el desierto, nuestra peregrinación en la tierra, porque dice la palabra que somos peregrinos. La palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿De dónde somos? De arriba. ¿Y para qué nos quedaríamos abajo con la mentalidad de los de abajo? No, la obra de Cristo es que nosotros nos quedemos abajo con la mentalidad del de arriba. Porque así podemos cumplir la obra. Y que todo lo que hoy parece como era Cristo, ¿no? Sea nosotros también. ¿Qué haces, Pablo? Describime temporalmente lo que haces. Que yo pueda decir lo que veo hacer al Padre. Dale. Traducímelo a tiempo y espacio. Pero Señor, ¿de dónde vas a sacar, si no hay balde acá, ¿de dónde vas a sacar el agua viva? No va por ahí. Pero Señor, ¿dónde adoraremos? Adoraremos en el Espíritu. El debate, no fue un debate, pero Cristo tenía una imposibilidad. Él hablaba espiritualmente, pero no lo podían capturar. Pero vino el Espíritu. Y ahora sí. Ahora le estamos dando forma a adoradores en el Espíritu. La mujer samaritana no podía. El Espíritu es ese acceso a las cosas de arriba. Amén. ¿Oramos? Padre, yo solo quiero darte gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias por esta casa, gracias por nuestros amigos. Gracias por Cristo, gracias porque nos reuniste. Gracias porque nos predestinaste, nos llamaste, nos escogiste, nos pusiste un nombre
Nos diste bendiciones en los lugares celestiales. Nos sentaste junto con Cristo. Gracias por todo aquello que más allá de que nos haya gustado o no, nos trajo hasta aquí. Porque entendemos que estamos aquí en el lugar correcto, en el tiempo justo. Y si estamos demorados, perdónanos. Y si alguien demoró tu obra, perdónalo. Pero hoy nos alineamos a lo que debe ser manifestado en nosotros y a través nuestro, conforme al plan eterno de Cristo. No sé si sabemos mucho o entendemos mucho, pero debemos venir, Padre. Levantamos nuestro amor a vos y nos quedamos capturados y contenidos, no en el tiempo, sino en tu amor. Sabiendo que ni el tiempo, ni el espacio, ni las cosas de arriba, ni las cosas de abajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo malo, ni lo que tiene apariencia de bueno, ni los miedos, ni las ineficiencias, ni las inexperiencias nos podrán separar de tu amor. Hay un nombre escrito de nosotros en el cielo y mi oración es que se manifieste nuestro nombre. Que podamos subir ahí arriba y estar con vos y aprender de vos y verte todo el tiempo y no hacer otra cosa que lo que vemos. Y que seamos despojados de misticismo y de inacción, sabiendo que fuimos hechos para hacer, no hay forma. Estar en el Espíritu no es no hacer, no es inacción. Estar en el Espíritu es hacer más que antes. Es comprometerse más que antes, es dejar todo absolutamente, es morir. Pero entendiendo, viendo, sabiendo, siendo efectivos con la obra que fue preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Padre, que toda tu palabra dicha hoy, solo tu palabra, sea afianzada, sea acomodada, ajustada, alineada. Que sea tu Espíritu el que trae convicción, el que da la manera, la forma. Y como casa hoy, por si acaso y no supiésemos pedir como conviene, decimos que si nuestra oración aún está errada, que no se haga lo que yo digo, sino lo que tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y queremos eso. Y queremos eso. Que podamos despojarnos, dejemos de salvarnos, que dejemos de evitarte, que se caigan en el nombre de Jesús los velos de mentiras en nuestra alma, que nos han enseñado a vivir en el imperio de la muerte, creyendo que era el lugar correcto. Que todo mecanismo de medición que no tenga que ver con tu eternidad ni con lo que querés para nosotros se caiga ahora en el nombre de Jesús. Que podamos conocernos, aunque sea un poco más como fuimos conocidos en el cielo. Que se haga real en nosotros un montón de palabras verdaderas tuyas que aún no se han manifestado, pero que es tiempo de manifestación. Que se manifieste toda la sanidad que se requiere para este tiempo. Que se manifieste toda la luz que se requiere para este tiempo. Que se manifieste todo el compromiso que se requiere para este tiempo. Que se manifieste toda la muerte y la vida que se requiere para este tiempo. Que se manifieste el Cristo que se requiere para esta generación. Y queremos ser parte. En el nombre de Jesús queremos ser parte. Lo reclamamos delante de tu presencia porque el que golpea se le abre y el que pide se le da. Queremos ser parte. Quiero ser parte. Quiero ser parte. No nos vamos a quedar afuera. En el nombre de Jesús, quiero ser parte. Quiero ser parte. En el nombre de Jesús. Empezá a verte en el Espíritu. Vas a empezar a verte en el Espíritu. No importa que lo hagas hoy. No es solo un evento.
Pero el Espíritu va a empezar a mostrarte quién sos en Él. En el nombre de Jesús. Nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a Dios.